Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Legalmente Hablando. Yo soy la abogada María Fernanda Rosero. Yo soy la abogada Melissa Ramírez y gracias por estar con nosotros. Bueno, el día de hoy, Meli, tenemos una consulta que me gustaría leérselas porque algunas personas me han dicho cómo hago cuando quiero emprender o tengo un negocio, y esta pregunta me pareció muy acertada para analizar un poco esta situación. Mira, dice: hola abogadas, estoy armando mi negocio y quisiera saber qué me conviene más, si constituir una compañía tradicional o una SaaS. Para explicar un poco cómo funcionan las compañías, en Ecuador existen distintos tipos de sociedades o compañías que pueden ser constituidas, siendo las más comunes, las que más se ven, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificadas, alias la SAS, que nos comenta en la consulta. Entonces, hablemos un poquito de cuáles serían las diferencias entre estas dos, que son las más comunes. Yo creo que la diferencia más común sería en que en la sociedad anónima la forma de la organización de la empresa se caracteriza porque se maneja por cuentas separadas en cuanto a la propiedad y la gestión empresarial, ¿no? La gestión de la directiva. eh, Los accionistas son los dueños de la empresa, pero tienen derecho a participar en decisiones importantes siempre a través de una junta de accionistas. En cambio, en la SAS, coméntanos cuáles serían las diferencias. Bueno, en realidad la SAS es una figura nueva que generalmente hemos visto que se adapta o se basa en ciertas legislaciones de Colombia, de otros países. Y la idea siempre era como hacerlo más sencillo, que sea súper rápido, que no tengas tantos requisitos o tantos requisitos que Sí, generalmente existían. Entonces, para la por constitución. ejemplo, la SAS cuando se crea en el 2020 la novedad es que ya podías hacer una compañía con una sola persona, es decir, yo solita, no necesitaba un socio, que a veces era normal que en una compañía, como necesitabas dos, en una tradicional, tenías que ponerle una acción a otra persona, sea tu mamá, tu hermana, etcétera, ¿no? Entonces aquí era, ok, pueden ser unipersonales. También el capital de inicio, la novedad era que tú puedes hacer una SAS o digamos, desde $1, ¿ya? Y luego, obviamente, en las otras compañías tradicionales, tanto la sociedad anónima como la limitada, tienes un capital mínimo de 400 o 800 según el caso. Entonces, ¿qué lo hacía? ¿Te acuerdas que antes habían estas formalidades de que tenías que depositar esta plata en tal cuenta y tenías que llevar la cuenta de reserva? Ya eso no existe. Ya realmente lo que tú ya te comprometes a aportar ese dinero a la compañía una vez constituye la compañía, pero esa formalidad la hacía, por así decirlo, para alguien que recién está empezando a decir, chuta, ¿dónde saco $800 para ponerla? Entonces, esto le daba como esta publicidad que se hizo Esa o que se hace al flexibilidad. respecto, claro, es de que sea rápido. Que también tantas reformas que se hacían por documento privado, como para hacerlo en los términos más sencillos posibles, cuando sale la SAS, la idea conceptual es no hay que acudir a la notaría, hacer una escritura pública por cada reforma que yo quiero. Si yo empiezo mi compañía hoy día en Guayaquil y mañana vi que mejor me fue en San Borondón y me cambio a domicilio a San Borondón, no tengo que hacer la escritura pública, no tengo que gastar, obviamente, en la notaría, en los registros mercantiles. Entonces, al hacerlo privado, es decir, tú haces un documento, siempre tiene que haber abogados, ese rubro no lo podemos sacar, sí, Importantísimo. importantísimo, pero ya te saltas estos costos y eso permite que haya flexibilidad. ¿Flexibilidad en qué? En que hoy no sé qué hago, mañana esta compañía no me fue bien en el negocio textil, tú has visto cuántos emprendedores dicen, ya no voy a vender ropa, ahora voy a Exactamente. vender joyas. Y Cambias ahora, tu ya, actividad. entonces, exacto. Y también esto SAS te permitía tener se supone que tú puedes decir cualquier actividad comercial establecido, pero en la práctica igual la superintendencia te obliga a poner tus actividades específicas y no te permite dejarlo en etcétera, porque a mí me han observado trámites cuando pongo etcétera. Entonces tiene que ser súper aterrizado. Entonces, como para sintetizarlo, los requisitos de una SAS se convierten en más fáciles de lograr frente a una sociedad anónima tradicional, A una que no es que es constitución. difícil lograrlos, simplemente es un poco más Tiene más formalismo, tramitoso, sí, porque digamos. tiene más formalidad. Exacto. Así que creo que eso sería el contexto. ¿Crees que nos hace falta algo más? Yo creo que con eso Podemos podemos entrar arrancar. con la Ajá, entrevista, perfecto. perfecto. Bueno, el día de hoy con esta consulta que nos acaba de leer Maffer tenemos el invitado perfecto, yo diría, es el abogado César Moya, es registrador mercantil de Guayaquil. Yo lo sigo en Twitter y cada vez que se ha hablado del tema de las SAS y las compañías, he seguido muy atentamente tus comentarios y por eso me encantaría saber tu opinión al respecto, que veamos todo. Recordemos que aquí la mayoría de nuestros oyentes no son abogados, así que lo vamos a hablar en los términos más sencillos posibles y nosotros haremos preguntas como si fuéramos tus consultantes de acá. Muchísimas gracias por la invitación. Este tema de las compañías ha tenido una revolución en los últimos años.
durante muchos años nos manejamos básicamente con dos tipos de compañías, que son las compañías anónimas, las compañías de responsabilidad limitada. Hace unos 2, 3 años, la Asamblea adoptó esta nueva normativa de la reforma a la ley de compañías, incluyendo las sociedades por acciones simplificadas, alias SAS, Ujú. ¿no? Las Que SAS. son un modelo traído de países como Argentina, como Colombia, un mix que lo que se intentó o se intenta hacer es un poco simplificar el proceso de constitución, sobre todo abaratar costos para constituir compañías, ¿no? Frente a la consulta que se presenta en este programa, es importante determinar que hay varias aristas dentro de lo que es constituir una compañía, ¿no? La compañía va a ser unipersonal, o sea, solo una persona va a ser accionista de la compañía, o van a ser un grupo de personas. Claro, o sea, lo que faltaría es que nos dé un poquito más de Un información. poquito más de Yo creo información. que sería buenísimo entonces analizar los posibles escenarios. Si eres una Analicémoslo, persona o si si eres eres una, varias. si eres varias, a ver qué conviene más. Sí, si es una persona que quiere Unipersonal, emprender por sí. él mismo, ¿no? Quiere tal vez no hacerlo a título personal, sino a título de una sociedad, por beneficios tributarios, Por distintas separar su por patrimonio separar de el- la empresa. por separar el patrimonio de la empresa, yo sí le recomendaría una SAS con los ojos cerrados, ¿no? Porque una sociedad por acciones simplificadas, una sociedad muy sencilla de constituir, inclusive no se inscribe en los registros mercantiles, va directo a la superintendencia de compañías, ¿no? Y tiene, digamos, mucha amplitud en cuanto al tipo de control y en cuanto al tipo de actividades que pudiera hacer, ¿no? Eso quiere decir que es fácil reformarla, es fácil disolverla. En ese sentido de la rapidez o de inmediatez, porque a veces yo siempre digo, el emprendedor a veces empieza haciendo una cosa y termina haciendo otra, o se empieza por dedicarse a una actividad y ve que eso no le funciona y tiene que irse adaptando Mira, al mercado. en cuanto a la rapidez, realmente es un tema muy complejo de determinar. Las SAS han tenido tanto boom, ¿no? Ha tenido tanta acogida, sobre todo para los nuevos emprendedores o empresarios, que se han constituido muchísimas compañías que realmente no logran tener actividad. Y que ¿no? luego son de papel. O sea, Y que se son quedaron en compañías de papel. Acuérdate que la SAS la puedes constituir con un capital de $1 si tú Ujú. quieres. No necesitas... Eso es lo que te iba a comentar. Sí. Justamente quizás esa es la herramienta más fácil que tiene quien quiere emprender, que no necesita un capital mínimo para suscribirla, ¿no? Sí, no necesitas un Bueno, capital pero el otro mínimo. tampoco es que exigen mucho. Sí, y realmente tú te pones a pensar, o sea, ¿qué negocio, qué Arranca sin emprendimiento eso. puedes hacer con $1, $10, $20? Claro. O sea, realmente creo que es algo, o sea, Es muy difícil igual muy tener difícil, un negocio. algo en lo personal absurdo que la Sí. normativa lo permita, ¿no? Debería haber Sí. siempre un mínimo para justamente evitar este tema de las compañías de papel. Sí, No o sea, no tiene- conozco ningún negocio que arranque con $0. Siempre tiene que haber esa inversión de $800, $1,000. Pero bueno. Pero igual estamos hablando que siempre el emprendedor quiere ahorrarse la mayor cantidad que pueda. Entonces, digamos que para la constitución tiene un capital mínimo, pues tenemos esta vía que sería una alternativa para constituir una compañía. Y de esta manera, ¿cuál sería la diferencia en la administración? Porque varía mucho la administración de una compañía, una sociedad anónima, de una SAS. Sí, no, y al no tener, digamos, tantos requisitos, ha tenido mucho boom de constituir compañías por constituir. Ujú. Literalmente, el día de mañana nos juntamos en la casa de Melissa, nos invita Ujú. un cafecito nocturno, por no decir otra cosa. Cogemos la computadora y hacemos una SAS entre los tres. Exacto. O sea, Es así de no pasa fácil. nada, o sea, Porque en cuando- una rápido. noche decidimos hacer un negocio. porque Ajá. decidimos hacer un negocio Emprender. y cuando te levantas al día siguiente con la resaca del café, de repente ya tienes RUC. O sea, porque así Y ya es. tienes obligaciones. Y ya tienes obligaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una tarea muy complicada que creo que la está manejando actualmente muy bien la Superintendencia de Compañías al tener que controlar no solo las compañías tradicionales, sino todas las SAS. O sea, se están constituyendo para que tengan una idea. Hoy en día, el promedio de constitución ya ha subido de 70% SAS a 30% compañías tradicionales. ¿Por qué me encanta esta pregunta? Porque veo que muchos negocios que terminan despegando se transforman ya de SAS a Ujú. compañía limitada o de O SAS sociedad anónima. a sociedad anónima, Porque ¿no? se dieron cuenta que hay unos huecos que no estuvieron viendo al principio. Porque justamente la normativa es tan amplia y cuando tú creces, por lo general necesitas a algún inversor, alguien Algo que más te, estricto. alguien que te acompañe, buscas nuevos socios, buscas nuevos accionistas, buscas nuevo capital, que puede ser capital económico, capital de conocimiento, ¿no? Y ya cuando entras en una sociedad realmente, ¿no? No en una empresa como persona unipersonal, ya las reglas de la SAS, digamos que no son tan agradables ante los ojos De un de inversionista. un inversionista o de una administración, ¿ya?
En cuanto tú me mencionabas el tema de la administración de las SAS, los representantes legales de las SAS, digamos que ejercen las mismas facultades que las compañías tradicionales, ¿no? Que las SA y de las compañías limitadas. Eh, Sin embargo, debemos entender, ¿no? Que con las compañías tradicionales, llámese SA, llámese compañía responsabilidad limitada, tienes mucho más control porque la normativa es mucho más rígida y sí hay más tramitología, pero justamente esta tramitología que la gente intenta, digamos, desmerecer, ¿no? El tema de La las inscripciones, formalidad. el tema de las formalidades, o sea, el tema de la inscripción, de que tiene que ser por contrato escrito, ¿no? Lo que realmente intenta salvaguardar a la larga es la seguridad jurídica, ¿no? Claro, entonces partamos de lo que hemos concluido hasta ahora. Si eres una sola persona, unipersonal, ok, no, no hay problema porque no tienes ninguna aspiración adicional en el tema de incorporar nuevos socios a tu compañía. Pero cuando estamos hablando de dos personas o cuando tienes una proyección de negocio en la que vas a buscar a salir a literal pitchar inversionistas, que no se usa tanto aquí en Ecuador, pero tú, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, tú te metes a estos programas de rondas de inversionistas y tienes que obviamente tener toda la parte legal súper bien estructurada porque nadie te va a meter $1 si no está toda la formalidad establecida. Pero acá se está empezando a utilizar, es decir, también ya tú ves que las empresas empiezan, las nuevas, digamos, las startups, empiezan a buscar sus inversionistas, incluso inversionistas de afuera, y te exigen esa documentación. Ahí es cuando tú le ves como la formalidad requerida para irte por una compañía tradicional. ¿Sabes qué? Y no solo eso, sino también, no solo en cuanto a buscar capital, sino también muchas alianzas estratégicas. Ahora vemos un poco lo que conversábamos antes, o sea, este tema de redes, ¿no? De el abanico de opciones que tienes frente a los distintos servicios que tú requieras. Cada día es más seguido que vemos, yo qué sé, promoción del Día del Padre y vemos, yo qué sé, que la heladería se pone como aliado estratégico de la dulcería. Entonces tienen como un emprendimiento para las fechas especiales que hacen como que los dos. ¿No? Claro, Entonces como un convenio entre ambos. vemos estas uniones entre distintos startups, como tú dices, que ya se convierten en una sociedad, ¿no? Y esto va a ocurrir mucho más frecuente por la capacidad que tenemos nosotros de obtener mucha información frente a las redes sociales. O sea, las redes sociales han cambiado un poco las reglas del negocio, que ya no necesitas ir a la ronda de inversionistas, ya no necesitas ir a mercado de valores a cotizar tus acciones en bolsa, simplemente puedes captar inversionistas de distintas muchas maneras y la inversión ya no es tan común en cuanto a dinero, sino muchas en know-how, en alianzas estratégicas, en productos, ¿no? Que también es una forma de aportar capital a una compañía. Bueno, a Bueno, ver, yo sí tengo preguntas. a ver, dale. Ya, pero cuando estamos, sí creo que hay un antes y un después de que cuando se creó la SAS, sí era una alternativa como súper wow, porque tenías igual también cambios que no se habían hecho en las compañías tradicionales. Pero después de ahí, 2020, digamos, han habido reformas que han hecho que igual la compañía tradicional también tenga ya un poquito más de facilidad o de costos, ¿te parece o no? Sí, la reforma de marzo del 2023 fue una revolución societaria. Hay cosas que estoy muy de acuerdo, otras cosas Y otras cosas que he visto que no estás de acuerdo. que estoy Claro. poco de acuerdo. Pero siento que facilitó un poco más la conversación de que, ok, la compañía tradicional no tiene por qué ser tan demorado, tan costoso. Tú sabes igual los trámites cómo se demoraban una Sí, por compañía ejemplo, tradicional. el tema notarial, mal que yo lo hable, tengo relación familiar con el sector notarial. Los aranceles notariales, digamos, no estaban muy acordes como que Con a la la realidad, realidad, con la realidad a la económica. realidad económica, realidad jurídica, ¿no? O sea, hacer un aumento de capital por escritura pública era muy costoso a veces. Pero ahí es cuando yo digo que es como que nuestra legislación no se adapta a lo que el mundo de hoy ocurre y pasa. O sea, Pero no tiene sentido. a mí lo que me molesta de cierta forma que toda esta reforma Se buscó para competir con las SAS. ¿O no? no solo para competir, ¿no? Sino que se buscó para que le cueste menos al ciudadano, Ujú. ¿ya? Pero no se buscó, por ejemplo, bajar los aranceles notariales para que haya mucha más seguridad jurídica. O Exacto. sea, yo creo que la Exactamente. reforma tengo que haber dicho, mira, sabes que cada trámite de compañía en notaría va a tener un costo de $20, $25, $50. O sea, algo No se realmente solucionó de raíz. no se solucionó de raíz. No se solucionó de raíz. Pero con esta reforma, digamos que se está equiparado la SAS con las sociedades anónimas y responsabilidad limitada en cuanto a la tramitología. En cuanto a tiempos que ustedes comentaban, O como para dar el contexto, ahora para hacer ciertas reformas no pasas de la compañía tradicional, no vas a pasar por notaría. Exacto, eso es Puedes lo que... hacer un documento privado, pero igual tienes que llevarlo a la notaría para hacerle la protocolización. no necesariamente haces la anotación al margen. Depende de ciertos trámites, me refiero. Yo realmente que esta es una pelea que tengo constantemente con los societaristas e inclusive con los notarios. Yo digo que queremos simplificar trámites en este país. Eliminemos las anotaciones al margen.
Uy, ¿Para las qué, anotaciones al ¿para qué margen. sirven las Sería- anotaciones al margen? No, sería y ¿sabes ideal. qué? Y ocurre algo porque dice las anotaciones al margen que se inscriben, ¿no? ¿Ya? Porque Claro. digo, hablemos un poco de casas, que es más fácil, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad de anotar al margen la cancelación de hipoteca en la compraventa y en la hipoteca, ¿no? Sí. Si ya la publicidad te la da el registro de la propiedad. O sea, ya la publicidad Nadie jurídica. va a la O sea, notaría a ver nadie si va la, si a la averiguar hipoteca si es ya que han fue. levantado o no levantado la hipoteca. Pero ya es por eso te digo, es como que la gente no se moderniza. Queremos simplificar trámites. Ahí está la simplificación de trámites. Está. Ahí Aquí está. debería ser el director nacional de simplificación de trámites. Ya hemos, Ahí está. hemos conversado ya que aquí tenemos algunos candidatos, queremos cambiar un poco cómo es la No, es estructura de que sí me candidatos a la molesta que es como asamblea. que no se dan cuenta ese tipo de detalles, que uno lo hacen costoso, lo hacen molestoso, y por eso, ¿quién quiere ir? O sea, ahí tienes la alternativa y dices, no, yo para pasar por eso me voy al otro. Yo sí, te soy sincera, mis clientes que son medianas empresas y grandes empresas que ya tenían empresas antiguas, sí se han quedado como están. Creo que tengo un caso excepcional que se ha transformado a SaaS, pero se quedó una sola persona de accionista y sí dijo, ya tenía la empresa como funcionando, la maneja sola y dijo, ok, ya quería reformar, no, quería cambiarse de domicilio. Y dijo, si voy a hacer ese trámite una vez me Pero es que transformó en una creo que SaaS. ahí regresamos al comienzo. Creo Sí. que justamente es cuál es el objetivo del emprendedor o del negocio. La Claro. constitución de la empresa depende 100% de cuál es tu plan a largo plazo de lo que quieras hacer. Si tú tienes un pequeño emprendimiento y tú lo que necesitas es constituir o legalizarte para tener las cosas en regla, pues obviamente te vas a ir quizás por el camino de la SAS. Pero si lo que tú quieres es, bueno, pues un negocio que quizás tiene una estructura más tradicional, te va a convenir mucho más lanzarte por un tipo de compañía como la sociedad anónima o responsabilidad limitada. Claro, pero yo he visto en redes que comentas que no entiendes por qué hay compañías tradicionales que se convierten en esas. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué lo hacen? Si es que De simplemente sociedad- ya de- estas reformas ya la pueden hacer de trámite una manera consti- más sencilla. De la tradicional Sí, a la SAS. así hace un trámite de transformación. ¿Ok? Sí, sí, ¿Cómo- sí, y no, lo ves lo que no mucho entiendo es la esto? motivación general de la transformación. Sí la entiendo si hubiera ocurrido en el año 2020, pero ya con estas reformas digo, ¿por qué habrías de transformarte? ¿Cuál es la Yo sí motivación creo que es principal? para evitar controles. Acuérdense que cuando se inscriben los actos jurídicos en el registro mercantil, control es posterior. nosotros tenemos conexión con su servicio de rentas internas, Ujú. con la UAFE, que nos pide un montón de información. Nosotros estamos obligados también a notificar a la UAFE de todo movimiento económico. Ujú. Entonces, sí creo que de ciertas compañías lo que intentan es evadir controles, no porque está haciendo nada malo, pero Ujú. realmente a nadie le gusta ser controlado. vigilado. Claro. ¿Ya? Para tener más libertad. Para tener, digamos, que más libertades, ¿no? O estar Que- menos en el radar. que realmente vemos la situación política y la situación económica del país, que sí da un poco también para apretar un poco este tema de compañías, sobre todo grandes, ¿no? Que se transforman a SaaS, ¿no? Tú dices, ¿pero por qué? Tienes una estructura, Ajá, o sea, claro. son que compañías funciona, ¿no? funcionan, tienes un capital de millones de dólares. Pero veo qué pasa, entonces digo, O sea, ¿cuál será la motivación? Yo creo que es un poco más, Evitar un poco el control. Evitar el control. más por eso. Y acuérdate que la superintendencia de compañías, siendo una gran institución, no solo tiene que controlar las SaaS, también controla las tradicionales. Y lo que más le hace falta a la superintendencia es personal. Hace unos Por- meses se quejó el superintendente, Sí. ¿verdad? Hace unos meses, Sí. un año. Como en todos los ámbitos en los que nosotros tenemos estas conversaciones, siempre hace falta más Más personal, claro. porque Esa les es la queda conclusión. grande. No, es que es imposible controlar tantas compañías que se están y sobre constituyendo. todo que Y es muy poco personal. de las 100% de las SaaS que se constituyen, yo me atrevo a decir que el 30% son realmente, sí, activas. Las otras son compañías de papel. Las SaaS han pasado a ser, lamentablemente, las nuevas SA de la época de nuestros padres, que tú tenías la casa a nombre de una compañía, Uy, sí, Claro. el carro a los a papás nombre de les otra encantaba compañía, eso, les la encanta. oficina en el centro a nombre de otra Sí, compañía y y la después se casa le muere el papá de y la no- playa a nombre a de la nombre de otra compañía, compañía. claro. No, porque o sea, todavía y ahora más que nunca volvió este boom de intentar ocultar patrimonio. ¿Ya? Entonces tú te das cuenta que son compañías de papel que no tienen ningún tipo de actividad, sino que sirven para Oye, pero eso ocultar era patrimonio. muy de los papás. Y encima después se moría el abuelo y quedaba todo en compañías y no podías cerrar la compañía y no podías terminar de adjudicar el patrimonio. Yo no sé, pero ya, yo creo que ahora ya no se usa. La gente ya pone, o sea, va a volver, como tú dices. Está volviendo. Está Está volviendo, volviendo con las SAS. pero realmente no, o sea, es un lío que se quede igual para No, y para lo peor es después. que ya Esas no compañías tiene, se te quedan abiertas. ya no tiene razón, digamos que de estas estructuras societarias ficticias, Si porque hay tanto control o sea, igual, aparte de otro hay tanto otra control, entidad. tienes el portal de la superintendencia que te Ajá. levanta Pero el es que el velo acceso societario. ahora ha cambiado. Antes tú querías verificar alguna información de compañía, tenías que meterte hasta en estas entidades a revisar el archivo físico. Ahora lo Y tienes ahora a lo un clic, puedes- las lo tienes a un Entonces, clic, pero igual exactamente. digamos que todavía existe
este modus Este operandi. concepto Sí, de hacer sí. compañías para tener propiedades y no negocios de verdad. Y yo lo que sí recomiendo es que cualquier compañía familiar, no es lo mismo tener un socio o un socio accionista, ¿no? Que tener una compañía familiar. Si en algún momento vas a hacer una compañía familiar, compañía de responsabilidad limitada. Porque, sí, ¿sabes qué? Sí. Sí. Pero coméntanos por qué, cuáles son La los compañía de pros y los responsabilidad contras. limitada, digamos que es, digamos, la que menos libertad te da y la que más control, entre comillas, tiene, ¿no? Pero debemos entender que las compañías familiares no solo es un tema de aporte capital, de aporte de conocimiento, No es solo negocios. sino también hay un tema afectivo, una relación Claro. familiar, ¿no? Que te puede llegar a causar muchos problemas. Yo en el registro mercantil he visto literalmente miles de peleas entre socios o accionistas de compañías familiares que les pesa mucho más el ego que el negocio y el negocio se termina desmoronando, ¿no? Entonces sí es importante eh, tener, por ejemplo, una compañía de responsabilidad limitada para que la compañía se siga manteniendo familiar, porque claro, tú para poder ceder tus participaciones, slash acciones, que son las que tienen las compañías limitadas, necesitas el ok de los demás socios, ¿no? Hubo una reforma hace unas semanas de ese tema, ¿no? Que ya no Hubo una necesitabas reforma. el acta del 100%, de la aprobación del 100%. No necesitabas un trámite especial. Si tú vas a ceder, o sea, si tú vas a Ajá. ceder a los mismos socios, no No necesitas necesitas la el ok aprobación de para, todos. para que, Ajá. para que Pero lo chévere incremente es que tu ahí no le porcentaje. puedes vender a cualquier tercero. Claro, Ya, si es que no pasas primero por los socios, ¿no? Yo siempre digo, o sea, los por el visto abogados, bueno de los si tú socios. te pones a ver los estudios jurídicos, los abogados, ¿no? Que somos un poco los que Deberían ser compañías limitadas. entendemos más el tema, la mayoría son compañías limitadas. Claro, porque Ponte a no tienen pensar que en, ver a en los cualquiera. grandes estudios jurídicos que hay en el Ecuador. Todas son compañías limitadas. Sí. Todas. ¿Por qué? No, Porque y es la que más las seguridad te compañías da. limitadas, las empresas familiares que también han trascendido en el tiempo, porque también siempre se dice que no duran más de tantas X generaciones, generalmente suelen ser compañías de responsabilidad limitada porque justamente no impides que cualquier tercero venga. Y para trámites, sobre todo de protocolo familiar, que yo lo llamo, ¿no? Que cada vez hay mucho más boom, porque ya las generaciones, digamos, los abuelos que construyeron, digamos, grandes negocios, y ya les toca en algún momento que los nietos asuman roles, hacen este tema de protocolos familiares, sí es mucho más fácil como aplicar este protocolo familiar en una compañía de responsabilidad limitada que en una sociedad anónima, ¿no? ¿Qué es esto del protocolo familiar? Es decir, a ver, tú quieres ser parte, tú quieres llegar a ser administrador o representante legal de la empresa, tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como digamos un reglamento interno de los socios, ¿no? O sea, tú quieres llegar a ser, tienes que ser profesional, tienes que cumplir tantos Que he años, visto tienes que tener... muchísimo en estas empresas grandes, por lo menos a nivel del Ecuador, he visto muchísimo este tipo de protocolo que tú mencionas. Si no voy a mencionar nombres, a menos que nos quieran auspiciar, pero si, por ejemplo, para ser el gerente general, tienes que tener tal edad y tienes que tener tantos masterados Y tienes tantos que- años trabajando en la tantos empresa. años y en diferentes ámbitos de la empresa, no de una, bueno, pues yo soy el nieto y me quiero venir acá a gerencia, sino que te hacen empezar desde abajo. Yo he visto muchísimo últimamente este tipo de protocolos, un reglamento interno, como lo mencionas, que me parece positivo, pero bueno, pues depende de la administración interna de cada empresa, ¿no? Sí, no, yo me acuerdo que tenía un gran profesor en la universidad que me decía que hay gerentes que son representantes legales y gerentes que nacen gerentes, ¿no? Claro. Porque, claro, pero ya poco a poco creo que la práctica también y la experiencia a través del tiempo, un poco lo que comentaban, que tú dices, la tercera generación es la que termina destruyendo el negocio y pasa algo que yo lo puedo palpar en la práctica hoy en día, que hay tanta carrera nueva, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, te pasa que tienes un estudio jurídico donde el abuelo es abogado, el papá es abogado, el nieto es abogado y posiblemente ya el bisnieto No quieres ya no saber de quiere ser No quiere leyes. abogado, ser ¿no? abogado. Quiere ser, yo qué sé, creador de inteligencia artificial, publicista, no sé, tantas carreras nuevas que hay, ¿no? Entonces, sí tienes que tener un protocolo familiar para ver ¿Qué se hace y cómo, qué se cómo hace procede? en el caso que se cierre el negocio, cómo se va a repartir, porque te digo, si es difícil ponerte de acuerdo con tu hermano en ciertas cosas, imagínate ya tocarte ver con el Con tus tema, primos o con tus... temas sí. primos, Que claro, ¿no? y aparte va creciendo la familia, ya no solamente es tu hermano, ahora es la esposa, quien también tiene opinión, sus hijos, y así los Claro, hijos, las llega un momento esposas. en que incluso tienes que recurrir a un tercero. Claro. Como es como un tercero objetivo. Exacto, para Lo que que suele administre tu suceder. negocio, porque se vuelve mucho más difícil, se complica más. Sí, y muchos de estos protocolos familiares también tienen como regla, ¿no? El tema de las capitulaciones matrimoniales al momento de adquirir Ajá, acciones o también lo he visto en participaciones, reglamentos internos. Me encanta el tema de las capitulaciones, por si acaso. que no deja de ser un problema, ¿no? Porque
digamos que las que no son abogados un Ujú. poco no saben en qué Claro, terreno, en qué no terreno lo ven pisan. mal, lo ven pero mal. No lo ¿cómo? ven O sea, bien. claro, Claro, que, o sea, claro, ¿dónde está el amor? o sea, ¿Que ¿Por qué me hace firmar es una un tema de titulación? confianza, o es un tema empresarial, es un tema de Es un tema política, de negocios. tu familia no confía en mí, entonces, Claro. Sí, no, o sea, pero, es mal concebido, pero pero recomendado 100%, chicos. sí. Yo recomiendo Recomendado. a todas mis Yo también amigas. lo Mi recomiendo. esposo me dice, Recomendado, ¿por qué estás recomendando eso? Y le digo, o sea, soy recomendado, abogada, es lógico, es lo más recomendado. responsable, pero obviamente Pero es otro como, concepto. Si tú como le tú dices a lo mis dices, papás, se atacan, claro, eso es lo que te iba a decir. Nosotros como pero... abogados lo vemos así, pero créeme que en una relación en el que no son Ay, pero abogados, ¿cuánta gente no se hubiera evitado problemas teniendo exacto. capitulaciones matrimoniales igual? ¿Cuánta gente no se Que hubiera luego en evitado el problemas? divorcio es el Y problema. no solo el momento de un futuro divorcio o separación, o sea, No, de No, problemas. simplemente que en algún momento tengas algún bajón económico y que la tarjeta A de alguien le crédito fue te quiera mal en el cobrar. negocio, a Claro. alguien le fue mal en un negocio y mira, sí he visto en estas casas las inmobiliarias y cosas. Como que se queda fregada la esposa también. ¿No? Y Como ahora con que, esto que yo sí detesto, el tema de las jurisdicciones coactivas de las empresas privadas, ay, entre comillas, sí. ¿no? Que tienen esta famosa jurisdicción coactiva, Y te llaman a ti, Claro. Te llaman a te ti, bloquean la cuenta a ti. a te tu- pueden te destruir la congelan la vida cuenta. en 3 Sí, meses, te no hay nada destruyen la mejor que ese vida, ¿no? papelito. Sí, de repente, o sea, encuentras cuentas de bancos que están Congeladas. congeladas, Claro, ese tema proyecciones de es hiper salida del interesante, país. hay que Sí, ese es anotarlo un tema para también verlo. que lo vamos a César, tratar. si tú fueras un inversionista el día de mañana, tienes un proyecto que tú dices, esto le va a pegar, ya imaginémonos una aplicación nueva que tienes esta visión, ¿por qué tú mirarías a una empresa en la cual le vas a invertir si es una SaaS o es una SA tradicional o es una compañía limitada? ¿Cuál sería tu motivación para decidirte, me siento más seguro? Me pasa a mí como, por ejemplo, que cuando yo veo en estos proyectos inmobiliarios, cuando la plata va a un fideicomiso, uno se siente más tranquilo que cuando es una empresa SaaS nueva. Me pasa a mí, o sea, cuando yo tengo un cliente que es inmobiliario y me dice, quiero invertir en esos terrenos. Entonces me pasa y digo, una SaaS, y yo miércoles, chuta, tengo que ponerme a averiguar porque realmente no siento la tranquilidad. ¿Tú no sientes el respaldo con las SAS? No, en el tema inmobiliario siento más respaldo porque a veces esa SaaS no es el dueño del terreno, sino que es el promotor y el dueño es otro. Entonces siento más tranquilidad cuando sé que hay un fideicomiso de por medio. Pero esto en casos inmobiliarios de personas que vienen e invierten mucho dinero en terrenos, tú como abogada sientes más tranquilidad, que sabes Claro que hay que un sí. fideicomiso inmobiliario, que no hay forma alguna de que la plata no esté protegida. Pero obviamente este es en este tema específico. Por eso te digo, un negocio, cualquiera tradicional, tú eres un inversionista, ¿te motivas por uno de esos tipos Sí, o pero te daría igual? por supuesto que sí. Yo, compañía tradicional 100%, porque creo que el espíritu de la sociedad de operaciones simplificadas es justamente para el emprendedor, ¿no? Para el que logra nacer un negocio, O sea, es para otra visión. Yo captar lo veo clientes, exactamente igual. y en algún momento, si el negocio tiene éxito, se van a terminar transformando en SA o en compañía responsabilidad limitada, creyera yo, ¿no? Pero insisto, o sea, las SAS no son malas, me parece Arranquen espectacular. con Para un ella. arranque, Claro, exactamente. es Para perfecto. arrancarlo, para que tú empieces los primeros pasos, me parece Sí. ideal las SAS. Siempre Claro, y pero hay cuando, empresas que arrancan ya de una sí, a lo grande, sí, entonces ya siempre eso y no. cuando seas unipersonal. Yo siempre digo, o sea, si en el momento que ya vas a comenzar un negocio con otro accionista, con algún amigo, con una familia, piénsatelo 2 veces. Ustedes lo mencionaron ya con la reforma de marzo del 2023. Es que le falta publicidad a esa parte, no hay un están, promotor de las ACE y hartos promotores en están, redes están equiparando un poco ya el tema trámite, de simplificación. el tema control, y piénsatelo 2 veces antes de hacer una SAS con un accionista, ¿no? O sea, si vas a empezar solo, me parece espectacular, hazlo. Tal vez te quedes así toda la vida, porque tal vez puedes tener un super negocio, facturar millones de Claro. dólares y tú ser el último accionista. Estás cómodo con esa gestión. Qué mejor que eso, pero si ya vas a conversar, a buscar, digamos, inversionistas, O si arrancas con socios. o si arrancas con socios, yo sí recomendaría una SA o una... Yo creo que lo positivo sería de que siempre tienes esa opción del cambio, ¿no? De la SAS a la sociedad anónima. Uy, Puedes pero para meterte para dar ese ese trámite paso. igual. Pero imagínate que estás, como te digo, emprendiendo con poco capital, arrancas de esta manera, tienes esa opción, por lo menos. No es que no se puede hacer No, esa sí, transformación, obvio. ¿no? Entonces creo que eso también a quien quizás no creyó que su negocio iba a crecer de esa manera, también le viene de película, saber que tiene esa posibilidad de modificarlo en el camino. Claro, yo creo que también lo que le falta es un poco eso de publicidad, De- de las reformas que tuvieron las compañías tradicionales en el 2023, Ujú. que lo hacen ya no tan antiguas o no tan Sí. requeridas. Claramente hay todavía fallitas como el tema de las anotaciones marginales, por favor, alguien revíselas. Anotaciones marginales, que también en la SAS la piden, declaraciones juramentadas por instrumento privado. O sea, digo, declaras un juramento ante quién, en instrumento, declaraciones juramentadas ante instrumento privado. ¿Quieren Claro. simplificar trámites? Eliminemos esas declaraciones Me juramentadas. acuerdo tus tweets sobre también el nombramiento con firma digital. El nombramiento ¿Eso confirma. es una falla o qué? El nombramiento confirma. A ver,
la ley de comercio electrónico y de O mensajes sea, de tenían datos una buena idea y no la hicieron bien. te determina que todo documento al momento Que lo imprimes. de lo imprimes, o sea, que lo materializas, cualquier documento electrónico, ya, digamos que pierde su validez. O sea, pierde su validez el impreso, ¿no? O sea, solo te sirve en canal digital. Tú puedes presentar documentos firmados electrónicamente solo por canales electrónicos, porque claro, tú estás Eso conectado al sería internet. ideal si todos y- los trámites y fueran tien- online. Puedes hacer trámite online. Tenemos la No, pero plataforma. no. Ah, en tu registro sí, pues, pero no en todos No, lados. nosotros como sociedad no estamos listos para un procedimiento 100% online. Comenzando desde la chica que te atiende en el De la banco atención para al abrir una cliente, cuenta. exactamente. ¿Ya? Comenzando desde ahí. Desde la chica que te vas a abrir una cuenta, te va a decir, no, este es un nombramiento. Y donde estás te pide un nombramiento inscrito. ¿Ya? Y le presentas, mira, ¿sabes qué? Se lo paso su correo electrónico y te dice, no, No estamos necesito. capacitados todavía para O ese sea, paso. o sea, y no es un problema institucional, Es es un problema educacional. de sociedad. Cultural. Sí. Cultural. Y en cuanto a las SAS, hay un dato que me parece también interesante anotar, que siendo una compañía tan fácil de hacer, digamos que falta, como tú dices, mucha más publicidad en los cantones pequeños. Ya, los cantones pequeños les cuesta todavía, digamos, Entender. meterse en la onda nueva de las De las SAS, reformas. que tal vez son los que más necesitan, porque es para emprender, ¿no? Y también creo que tiene que ver con un tema de presencia de la superintendencia, ¿no? Sabemos que aquí en Guayaquil tenemos la materia de Está centrado superintendencia, aquí, Ajá. claro. es súper bien, pero Pero son ellos los que deberían capacitarnos. claro, pero por ejemplo, si yo Les vivo falta ese PR. si yo, falta. si yo vivo en Babahoyo, por ejemplo, ¿ya? Me conviene, tal vez presento una SA mucho más rápido en el registro mercantil de Babahoyo que ver cómo lo presento en la super, no tengo la facilidad de tener un canal digital, pues también es un poco también de presencia en territorio, que creo que sí deberían un poco. Vamos sacando ideas ahí, sacando listas. Sí, porque Definitivamente. tal vez los Súper. cantones pequeños son los que más necesitan el emprendimiento. Sí, Así es. total. Y la Sí. formalidad, Sí, porque sí. generalmente Y- son los que sacan nomás el RUC y ahí se ven después en los líos que mezclaron todo su patrimonio, en que no se Sí, yo pagan creo bien. que ese tema de la formalidad, que es lo que buscó la SAS, lo veo todavía muy lejano, ¿no? Yo creo que la SAS quiso ser no sé, el que era un vendedor informal que vende productos por No, y después Instagram. no saben ni los líos que tienen, porque entonces les caen y no saben las obligaciones que tienen, no sabían que tenían que tener su contador, no presentaron los documentos de repente le presentaron al CRI, pero no a la super, les cayeron las multas, entonces también siempre no es para todos, o sea, no para todos se necesita una compañía, pero obviamente si hay socios, sí, o sea, es como que hay que hacer un checklist de cuándo la Yo necesitas. en algún momento, hace muchísimos años, con algunas antiguas administraciones de la Superintendencia de Compañías, estuvimos reunidos y el Banco Interamericano de Desarrollo marcaba como que una hoja de ruta de los requisitos que tenía que tener el Ecuador. Todo esto para cumplir requisitos para el tema de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional. Uno de estos era el tema de la constitución de compañías de forma rápida. Y fue que se crearon las constituciones de compañías tradicionales online por medio de la superintendencia. Digamos que al principio estuvimos todos pataleando como todo nuevo, pero digamos que funcionan bastante bien ahora. Y después vino el boom de las SAS, porque claro, ellos como Banco Interamericano de Desarrollo dicen, no, tú tienes que comenzar un negocio, o sea, máximo en 1 o 2 días ya tener tu compañía. Pero yo siempre insistí que el cuello de botella no está en la constitución de compañía. Y aparte ya no es 1 o 2 el días. cuello de botella está en el tema RUC, en el tema permiso de funcionamiento, bomberos, En esa, que ¿ya? falta quizás Tasa de habilitación. esa conexión, No, sí, yo creo y que cuando eso te es mandan lo a que Interagua pasa. te fregaste. Entre la constitución de la compañía y la conexión con otras entidades, como el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, falta esa conexión que sea más rápida, que le permita a quien está intentando constituirlo que lo facilite, que lo haga Bueno, más fácil. ahí sí te digo que la superintendencia ha hecho un valor, pero un trabajo enorme y ya en los canales digitales estamos conectados gracias a la super con registros y superintendencia, No ¿no? funciona. Eso de que sale el RUC de una, es una cada 100 que le sale, el otro te sale error. Tiene que acercarse al SRI, ya te fregaste. Bueno, Toca digamos ir. que la idea es esa, ¿no? Claro. La Pero idea estuvo buena, habrá ahí funcionado, vamos. Pero a la funcionó- práctica, funcionó un la ejecución tiempo, pero falta. ahora, hoy por hoy, tú haces porque ya se conectan y dices, ¿tienes RUC? No tienes, y ahí mismo te lo tenía. Ajá. Y chuta, Es que qué esa es la qué publicidad que qué te buenos dicen. meses Te dicen tuvimos, que, pero- que el RUC lo sacas inmediatamente en ese momento. Sí. Pero efectivamente, ese sería otro tema de conversación, el tema de los permisos de funcionamiento. O sea, es que yo por eso te digo, yo quisiera hacer... Ahí está el que- cuello de botella. Asambleísta. Tú quisieras No, ser, no, tú deberías ser asambleísta, asambleísta. yo Te quisiera lo he ser- dicho Ya te mil doy el voto, veces. Yo Marisa. quisiera Yo ser también. una espía, como que las instituciones, ese es mi sueño, para ir a decirte que no funciona. O sea, cuando la secretaria no te acepta ni siquiera el RUC. Oye, hay municipios que no voy a poder darme nombres. Obviamente yo aplaudo el municipio de Guayaquil, por ejemplo, que la mayoría de cosas de estos permisos las puedes hacer online. Pero cuando tienen un problema o algo que no encontraron, se fregó la cosa. Ahí te mandaron al mail, vas y te vas a la ventanilla única, la ventanilla única te manda a otro y no saben entre ellos.
O sea, Entre ellos si se tiran todo, la digamos, no hay bolita. ningún Es que te problema, digo, ese yo municipio creo cuál es avanza. el problema de la administración pública, el tema del checklist. El tema del checklist que es cumple, no cumple, cumple. O sea, debemos entender que debe haber cierto criterio jurídico o Exacto. administrativo. Hay ciertas situaciones que pasan sin estar 100% perfectas, ¿no? Nosotros en el registro mercantil, digamos que intentamos manejar ese criterio, que a veces ves que se te va una coma de más, por ejemplo, el otro día me acuerdo mucho que llegó un nombramiento que estaba César, porque se llama, que unas partes estaban con tilde y otras partes estaban sin tilde, o sea, son situaciones que son completamente válidas y que posiblemente no cumplen el estricto checklist, ¿no? O Si no, sea, porque sea nuestro Y te invitado, lo porque yo no tengo rechazan. ninguna queja del registro mercantil. muchas gracias. Generalmente, si hay algo que no cumple el checklist, digamos, son personas con las que puedes explicar y hay como ese acceso rápido. No siento que pase igual en los municipios, es más difícil, pero más que nada es como partir de un paso. Los requisitos no están completos en la página web. No, pero ¿sabes lo que Entonces, pasa también? siempre te Que- llegas y nunca estás. Y te falta algo. No, es un tema también de atención al ciudadano. Eso Claro. yo no entendí en Cuando- mi largo cuando empezaste camino, tu camino público. de registrador, que o sea, la chica de ventanilla es la chica de ventanilla que tiene el Ujú. checklist y la orden de ella es hacer cumplir el checklist. Entonces tú tienes que dar un canal al ciudadano para que pueda, digamos, conversar con alguien, mando medio, no te digo que el Ujú. alcalde te tiene que No, atender, no se va pero a decir, oye, ocupar. sabes que tengo esta situación, o sea, dime qué hago, o sea, Claro. dime O cómo, sea, capacitación, eso es lo que falta. capacitación, Capacitar no, al personal, a eso te sí, refieres, no, porque y voluntad política, si lo quieres llamar, de la institución, de atender, Ujú. ¿no? ¿Sabes lo que me pasó en uno de los últimos trámites? El municipio de Guayaquil, según el checklist, exigen que el contrato de arrendamiento y de concesión mercantil, que son los que operan estos centros comerciales grandes, Mall del Sol, etcétera, no te dan arrendamiento Claro, concesión. rutinario tradicional, sino es uno de concesión, que sea inscrito en la notaría. Entonces yo le digo, es que no puedo inscribir el contrato de concesión. Claro, esto es arrendamiento. No, lo siento, no puedo hacer nada, es que ahí está el checklist. Entonces me rebota, y yo vuelvo y le y pongo te trabó el observación. trámite. O sea, lo que le puedo dar es un reconocimiento de firma, no se me ocurre qué más, pero entonces No, y los canales, un permiso que debería salir rápido, llevo mes y medio porque el municipio no, y de eso, Guayaquil y quiere eso es lo que esté ocurre inscrito. con los canales digitales, que los canales digitales son muy buenos, Ujú. pero necesitas también la atención física, ¿no? Por eso Claro. desde ya Que no nos aplaudo, manden al bot, no, que nos manden a la no, persona. desde ya aplaudo el registro de la propiedad de Guayaquil, que durante muchos años solo atendía online Total, y era total. imposible. Uno iba al registro y era un búnker. Ahora con la nueva administración, que me parece fabuloso, desde ya lo felicito, Lo agradecemos tienes, mucho. tienes la oportunidad De ir. de ir y decir, oye, mira, tengo este problema, ¿qué hago? O sea, Claro, ayúdame a posiblemente la solucionarlo. No hay respuesta nada toma más su que tiempo, testaba el bot pero del registro de propiedad cuando no atendía. Y digo, quiero hablar con un humano, por favor, póngame con un humano. Ya no puedo, o sea, porque no lo entiendo. Atiéndase entre estas 5 opciones. No, o sea, yo entiendo el boom de los bots, pero tiene que haber esa recurrencia que si ya no lo puedes solucionar, alguien te atienda. no, Claro. imagínate Muy nosotros bueno, muy que es que digamos, nosotros que somos otra generación, quizás podemos ayudarnos, o nos manejamos mejor No, digitalmente, ma, pero yo soy súper moderna y igual me cuesta. O sea, la te quiero hablar con generación humano. anterior necesita también una persona física. Siempre vas a llegar a necesitar una persona que te ayude. y te atienda. imagínate, digamos, el ciudadano común, ¿no? Que tal vez no está Ujú. muy familiarizado por estos canales digitales o que no es abogado. Exacto. Que Necesitas a necesita alguien la atención explique. y que te expliquen y te digan qué expliquen tengo que hacer, con cuál es el siguiente plastilina, paso. literal, porque... o sea, Conclusión, mejoremos los servicios de atención ciudadana. sí, o sea, pongamos, digo, esto para todas las instituciones públicas, a alguien que intente solucionar problemas más que Ujú, darlos, ¿no? O sea, ujú. problemas en instituciones no, o sea, siempre va a haber, ¿no? Pero No, nada es perfecto. intentemos, te digo, atender al ciudadano y Ujú. buscar soluciones, ¿no? Buscar soluciones que tal vez, como tú dices, tal vez no cumplan el checklist, pero Pero, Pero que- pero ¿por qué no no, genera lo ningún cumple? problema, Claro, claro. que no debería significar un problema o una traba en el proceso porque son fáciles de solucionar, ¿no? Como tú dices, una tilde o un problema de escritura quizás O puede tienes otro caso solucionarse. que no aplica con el checklist, pero bueno, sí. No, a mí, no, a mí, no a mí, fuimos- a mí, a mí me pasó un caso hace poquito, tenía una señora, representante legal de una compañía responsable limitada, justamente familiar, ¿no? Voy a poner el nombre de mi abuela de ejemplo, ¿no? Ella, su pie de firma era Yolanda Flores, viuda de Moya, ¿ya? Entonces, claro, el revisor legal, Lo comentaste, ¿verdad? En redes. el revisor legal me dice, wow, o sea, el reglamento dice que tienes que dar sus 2 nombres y sus 2 apellidos. O sea, ella es Yolanda Beatriz Flores Escobar, Porque se pero puso viuda de porque es Moya. viuda de Moya. Entonces, la verdad que sí, Ujú. Pero eso es observa- estado civil. sí, observamos el trámite, claro, y viene la persona y me dice, o sea, no le puedes pedir a una A la señora que señora que viene es viuda. firmando Claro, en los toda la últimos vida. 8 años que acaba de fallecer su querido esposo,
sea, que deje de firmar como ayuda de O sea, le Moya. estás quitando su O sea, identidad. le Si ella se presenta le así. estás quitando su identidad. Y no solo eso, sino que me enseñó, que me pareció súper curioso, cambió su firma cuando falleció el esposo. Ella se acercó a hacer el cambio de firma. No, o sea, ese ella era antes su... firma viuda de ella Moya. antes firmaba de Moya Ujú. Ya. y después cambió su firma a viuda de Moya. Ya. Ay, no, Entonces, me muero, entonces me rompe el entiendes que es un tema también cultural. Ujú. Claro. Entonces, claro, claramente va. O sea, no, o sea, Y digo, hasta no, un tema cultural, un tema en su caso personal, porque Claro. ella de esa manera estaba cumple honrando el a su... checklist, no cumple el checklist. ¿Vas a tener algún problema? ¿Va a ir presa la señora por firmar viuda de Moya? ¿La compañía se va a disolver por firmar viuda de Moya? No, entonces por eso te digo, nos falta tal vez un poco más de criterio De administrativo, esa jurídico. flexibilidad, Esa es un la poco de respuesta, flexibilidad, tú lo has dicho, exactamente. Un poco de Sí, para flexibilidad. este tipo de ajustes que realmente no te cambian la estructura, ¿no? Que son fáciles de solucionar. Me encanta que nos fuimos del tema, pero bueno. Nos fuimos completamente del tema. Pero Sí. concluimos, hablamos bien. Yo estoy casi convencida de todos los beneficios. No, sí estoy convencida. Sí creo que hay casos en los que va a ser o se va a recomendar o asesorar otro tipo de compañías, así que nunca es una sola respuesta. Y a la gente le enerva cuando yo digo esa palabra depende. Entonces es como que, es que depende de cómo es su negocio, si eres tú uno o si eres más personas. Depende cuál es tu visión de negocio, Tu visión, incorporar exacto. inversionistas, lanzarte al mercado igual de valores, de las acciones. Entonces siempre va a depender, nunca va a ser una sola solución para cualquier tipo de negocio, para cualquier emprendedor y cualquier cliente. Siempre vas a tener que analizar la proyección de cada uno. Correcto. Así es. Correcto. Así es. Bueno, pues yo creo que esperamos haberte solucionado la consulta, pues hemos tenido aquí, hemos escuchado a un experto hablar del tema. Por mi parte, muchísimas gracias por tu Gracias a ustedes presencia. por la Sabes que invitación, esta es tu casa, doctora. puedes venir cuando Muchísimas gustes, gracias. hablarnos de cualquier En un mes tema. me vuelven a invitar para Claro que hablar sí. de... Podemos podemos hablar de de la sucesión de sucesiones, de te dije. sucesiones cuando Oye, pero no fallecen. sabes la cantidad de preguntas que tenemos de ese tema. Ya A mí mismo me vamos a encanta. hacer Tenemos que hacer un consultores de programa herencia. solo A mí de me encanta, sucesiones. a mí me encanta, porque ¿sabes qué? Uno siempre piensa en su patrimonio, pero no tenemos la cultura jurídica, digamos, que dejar ordenado todo cuando ya no estemos, ¿no? Claro, Claro. Yo tenía mi gran profesor de sucesiones que decía que nos enseñan mucho el tema del matrimonio, puede ser que no te cases, nos enseña mucho el tema de la compraventa de inmuebles, puede ser que nunca te compres una casa, ¿ya? El tema del divorcio, puede ser que nunca te divorcies, pero de que Pero te la mueres, muerte te mueres. segura, exacto. Claro. Entonces, es algo que lamento mucho que en ciertos pensos universitarios han quitado la materia de sucesiones. No te puedo creer. ¿Sí? Han quitado la materia de sucesiones. Entonces, Cuando es un debería ser tema básica para muy prever. importante, así que bueno, Sí. las Ya invito sabemos. a que me Lo inviten. No, Lo máximo, ya bueno. estás apuntado, estás agendado Muchísimas para ese gracias, tema. ¿no? Bueno, agradecerles a todos también por no perderse en ninguno de nuestros episodios y recuerden que nos pueden seguir. Estamos en nuestras redes sociales, en TikTok, veo que la estamos En reventando TikTok, ya. Instagram, YouTube y Spotify. Sí, así que los esperamos. Siguiente episodio. Muchísimas gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Chao. Chao, chao.